Bienvenidos a su canal Letras Rojas y Negras, un lugar donde la música y las letras nos muestran lo que no se ve, oímos lo que no nos cuentan y leemos entre líneas para traerles historias, algunas veces rojas, algunas veces negras. En esta oportunidad vamos a hablar de el edificio Dakota y su maldición. Diabólicas almas y el karma, Osiris también adoran. El edificio Dakota fue el primer edificio de apartamentos que se construyó en la ciudad de Nueva York, más exactamente en el barrio Manhattan, en la 72 con Central Park West. No era un edificio común y corriente. De hecho, cuando se construyó en la zona que se hizo, estaba tan alejado de lo que se estaba en esa época urbanizado. En esa época Manhattan no llegaba hasta lo que es ahora Central Park. Por eso decían que era una idea descabellada. De ahí su primer nombre, la locura de Clark. El primer nombre del edificio Dakota era la locura de Clark, porque Edward Clark, su dueño, pidió que tenía que ser esa zona en la cual tendría que construir el edificio. Y la gente le pareció muy loco porque era demasiado alejado, tanto que no llegaba a la luz. Pero el poder de este señor Edward Clark era tan grande y tenía tanto dinero que pudo construir el primer edificio en Estados Unidos con el cual la energía propia dependía de sí mismo. Tenía ascensores y en esa época, en 1880, empezó a construirse. En la ciudad de Nueva York todavía existían carruajes tirados por caballos. Y aún así, esos carruajes llegaban a los 7 pisos que tenía la construcción, que tiene la construcción. Empezó a construirse en 1880 y terminó a construirse 4 años después. Esta fecha es muy importante, 1880, porque 100 años después, este edificio es tristemente célebre por el asesinato de John Lennon en su puerta. Hablaremos más adelante de todo lo que pasa con John Lennon y su relación. De hecho, John Lennon hizo más famoso al edificio Dakota de lo que ya era por diferentes factores que les contaré. Pero para comenzar, vamos a hablar de quién mandó a construir este edificio y por qué en esa zona tan alejada. Bueno, para entender el el poder económico que tenía Edward Clark, que fue la persona que pidió que construyeran, que compró la parcela en esa zona, por qué lo pidió y en qué se basó para hacer su edificio, para que en la época era demasiado ostentoso. Dice que esos 65 apartamentos originales, ninguno es igual a otro. Hay algunos de 4 o 5 habitaciones y hay otros de 20 habitaciones. Tenía su sala de conciertos, mejor dicho, era un sitio que no necesitaba moverse para ningún lado porque ahí lo tenía absolutamente todo. Y de hecho no podía entrar cualquier persona, no solo por tener dinero podías entrar allí, sino que era un grupo absolutamente selecto de personas que en su principio, en sus primeros 45 años, nunca se movieron de ahí. Alrededor de 1929, que empezó la gran crisis y la gran depresión, empezaron a manifestarse las quiebras en las empresas y algunas personas que eran dueños de esos apartamentos se suicidaron. Empezó a sentirse esa manifestación de personas que veían gente caminar, hasta el mismo Edward Clark. Cabe notar que murió antes de que se terminara el edificio, 2 años antes. Pero para explicarles quién era Edward Clark, vamos a empezar a hablar del emporio que lo hizo famoso a él. Él se juntó con Singer, el multimillonario con relación a las máquinas de coser, y hizo posible el imperio y lo defendió porque Singer había sido acusado en un tribunal de haber robado una idea de la máquina de coser.
ahí entró Edward Clark y lo defendió. Perdieron, pero aún así no les fue tan mal y Edward Clark le dijo a Singer que si lo hacían de una manera más comercial y vendían las máquinas a crédito, podían vender muchas más, y fue eso lo que hizo que Singer se convirtiera en el emporio que es hoy en día, y volviendo los multimillonarios a él y a Singer en esa época. Pero, ¿de qué se defendió? ¿De por qué defendió Edward Clark a Singer? Pues que resulta que, pues para nadie es un secreto que en esa época, en finales de 1800, se estaba viendo el auge del espiritismo. Nombres como Elena Blavatsky, John Dee, Aleister Crowley eran muy famosos por el espiritismo. Se venía rodando lo que eran las mesas parlantes, todo lo que era la Ouija. Eso estaba en furor con lo que era el espiritismo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque, abriendo un paréntesis, Ira Levin, el escritor de la novela El bebé de Rosemary, conocía esta información, se dio cuenta de todo esto y se dio también cuenta que en el edificio Dakota se congregaban muchas personas que hacían parte de esta clase de misterios y de espiritismo, cargando pues al edificio en esa época esa información. Y Ira Levin escribió su libro y pues de una manera u otra expuso todo lo que pasaba en el Dakota, pero en su libro. Volviendo al tema de las máquinas de escribir, que fue lo que le hizo potente al señor Singer, entonces hay que hablar que el señor Walter Hunt es un inventor, el que dio el primer paso basado en un estudio que había hecho un alemán, de una máquina que perforaba paracaídas y lonas. Se dijo, voy a hacerlo más pequeño para la industria. Hizo la primera máquina de coser, don Walter Hunt. Pero él se dio cuenta que su invento en cualquier momento iba a quitarle trabajo a alguien en las empresas. Entonces no lo patentó. Desafortunadamente, perdió la patente por abandono, cosa que hizo otro inventor, don Elias Howe, que ahora les cuento a don Elias Howe. Volviendo al señor Walter Hunt, era famoso inventó la máquina de coser, no la patentó. Inventó el inverdible, que llaman gancho nodriza, y también inventó el fusil Winchester. Tuvo muchas otras patentes, pero esa la dejó a un lado, cosa que hizo que el señor Elias Howe, que era otro inventor, pero él sí tenía esa inclinación a lo oculto y lo esotérico y la comunicación con los muertos, y cuentan que él en uno de esos viajes se dio cuenta y lo registra el libro El método Silva de control mental. En un capítulo, José Silva cuenta el sueño que tuvo Job, que decía que lo estaban atacando unos aborígenes y que lo estaban cercando, y que en sus lanzas, o sea, no tenían para dónde escapar, y que en la medida que se iban acercando, las lanzas se iban siendo más cercanas a su rostro, y vio que en la punta venía con un hueco. En esa sesión se dio cuenta que si le colocaba un hueco, la máquina de coser podía mejorarla, y fue cuando la patentó y la hizo como propia. Pero su invento, ahí sí se dieron cuenta que él lo promocionaba en las ferias, y que el nuevo invento, que la máquina que reemplazaba a 100 hombres, y craso error, porque en las fábricas donde lo mostraba se dieron cuenta que en realidad esa máquina sí podría acabar con las personas, cosa que le dijeron fuera, que se vaya de aquí, le iban a dañar el aparato, iban a dañar la máquina. Y él, como pudo, salió, abandonó Estados Unidos, se fue para Inglaterra, abandonó también la patente, pero ya la había registrado. Entonces Isaac Singer, con la ayuda de Edward Clark, pensaron en un prototipo que, al hacerlo más llevado a casa, podía hacer más fácil la vida de las personas y darles una entrada más al saber coser. Bajo esta filosofía empezó a trabajarse el emporio de Singer, barrió con absolutamente todo, y fue cuando Elías volvió a América y lo demandó. Como les comenté, el señor Edward Clark lo defendió, y fue cuando él, al ganar la patente de la máquina un poco más moderna y mejorada, le dio una parte de la patente, del dinero que se ganara con esa patente, cosa que hizo pues que los dos tuvieran una fortuna inmensa.
Para hablar de Singer y la relación con toda esta adoración al diablo y por qué hago énfasis en que Edward Clark sabía qué estaba haciendo cuando pidió que el edificio Dakota se construyera en esa zona, es porque cuentan que cuando América, Estados Unidos era una colonia inglesa, había muchas tribus paganas, entiéndase por pagano que es del campo, y no todas adoraban al diablo, pero en esa época y en ese asentamiento sí era evidente, no tenían ninguna restricción en admitir que en esa zona sí adoraban a Satanás, y podrían hablar del principio de los masones iluminantes que se reunían en esa clase de ritos en esa época. Entonces sabía exactamente Edward Clark que en esa época, que en ese sitio debía construir el edificio Dakota. Un dato curioso de Singer y la clase de personas que son relacionadas con la masonería es que él estaba casado y antes de morir, su esposa Isabelle Eugene Boyer era una persona de mucho, la conocía mucha gente en Francia y sabían que estaba casada con él, y la opresión que ella vivió en su matrimonio y todo se vio como se notó que cuando murió su marido, ella sintió la libertad y la emancipación de poder ser una mujer libre. Eso cuentan que fue tan evidente en los medios que el escultor Bartholdi, Frédéric Auguste Bartholdi, se inspiró en ella para moldear el rostro de lo que hoy conocemos como Estatua de la Libertad, del regalo que Francia le hizo a Estados Unidos. Y como todos saben, pues sí, la Estatua de la Libertad es un símbolo masón. Entonces Bartholdi fue el escultor, y como dato curioso, el que hizo la estructura es Alexandre Gustave Eiffel, el mismo que hizo la estructura de la Torre Eiffel. Singer tuvo más de 24 hijos, era muy mujeriego, y pues al morir emancipó todo el que se conoce, y pues Edward Clark quedó como único dueño, y pues la familia de Singer con su parte. Edward Clark delegó eso a su nieto porque, como les comenté, 2 años antes de en 1982, 2 años antes de que se terminara el edificio Dakota, él murió, y cuentan que los primeros obreros que hicieron remodelaciones en los sótanos veían a alguien que era con barba, sin bigote, como era él en su vida, convirtiéndose así pues en el primer fantasma y dando lugar a que todo lo que se hizo era una construcción adorando a sus dioses. Y un dato más relevante es que la gente cuenta que el edificio se llama Dakota porque Dakota son los territorios que están en el norte, como pueden ver en este mapa, y en la escena de Rosemary Baby muestran un mapa. En esta zona son los territorios Dakota. Entonces decían que como estaba tan lejos de la que estaba en la civilización Manhattan, el edificio Dakota, pareciera que estuviera al otro lado del país. Pero Dakota, en el idioma Lakota Hughes, que eran los habitantes de esa zona en la época del paganismo, Dakota significa en el idioma Lakota Hughes amiga o aliada. Y como podemos ver en esta foto, el edificio tiene una H. Está diseñado para que en su interior se vea una H perfectamente, miren la forma. Y vemos un poco más y miramos que casualmente la letra H no tiene sonido. Es una consonante, va acompañada, necesita de algo para poder funcionar. Y dice que la letra H proviene del ideograma griego HE, del cual deriva la palabra Ilul, que significa adorar, festejar o venerar. En la tradición judía, a la profanación del nombre de Dios se le llama Ilul Hasem. Y Ilul significa vacío o hueco. También se dice que la letra H es un honor al dios egipcio Horus, relación directa al ojo que todo lo ve.